Aragonés insta a Pedro Sánchez a retomar la de diálogo pese a ser año electoral. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha retado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a no arriar la bandera del diálogo por motivos electorales y a convocar la mesa de negociación este año. Nosotros estamos a plena disposición para las reuniones que haga falta y avanzar en la resolución del conflicto, afirma el mandatario catalán. En una entrevista con EFE en su despacho en el Palau de la Generalitat, Aragonés ha analizado las perspectivas futuras del proceso de diálogo emprendido con la Moncloa y ha adelantado detalles de su propuesta de acuerdo de claridad, que prevé acelerar en Cataluña tras las elecciones municipales de mayo. Tras los últimos acuerdos alcanzados en diciembre en el marco de la negociación entre Estado y Generalitat, traducidos en una reforma del Código Penal, Aragonés considera que la mesa de diálogo no debería quedar en punto muerto en 2023. A pesar de ser un año marcado por elecciones locales, autonómicas y generales, el diálogo no debería estar sometido a incentivos de táctica política de los partidos. Ha sugerido que los presidentes puedan dialogar, reunirse, llegar a acuerdos y abordar el conflicto no debería estar condicionado por intereses cortoplacistas y electorales. Para mí, no lo está, apostilla. El presidente y coordinador nacional de ERC ha enviado un mensaje a la Moncloa, si Pedro Sánchez, que ha hecho bandera del diálogo y de la mano tendida, ahora esconde, retira y arría esa bandera del diálogo porque tiene elecciones municipales y autonómicas. Deberá dar explicaciones de por qué no quiere dialogar. Aragonés ha rehusado vincular la continuidad de su apuesta por la vía dialogada a que Sánchez gane las próximas generales. Se trata de un proceso de gobierno a gobierno, no de partido a partido, ha destacado el dirigente catalán. En todo caso, ha admitido que si hay un cambio en la Moncloa, las condiciones para avanzar en el proceso de negociación serán más difíciles. Nosotros no nos levantaremos de la mesa. Ahora bien, soy muy consciente de que un gobierno de PP y Vox significaría probablemente dar pasos atrás. Pero serían ellos quienes decidirían romper con el diálogo, ha aseverado. Se plantearía ERC. En ese caso, ¿retomar la vía unilateral? Si a alguien le preocupa la unilateralidad, debería preocuparse por las acciones unilaterales de un gobierno español en manos de PP y Vox. Ha respondido Aragonés, alertando de la actitud que tendría un gobierno de ese color en ámbitos como el catalán, la represión de derechos y libertades o incluso el nivel de inversiones en Cataluña. Pero independientemente de cómo avance este año el proceso de diálogo, Aragonés tiene previsto centrar sus esfuerzos en su propuesta de acuerdo de claridad, siguiendo la vía canadiense con el Quebec, para pactar las condiciones mínimas para celebrar una eventual consulta de autodeterminación en Cataluña. Antes de intentar pactar esa consulta con el Estado, el presidente de la Generalitat pretende sumar fuerzas en Cataluña mediante un gran acuerdo con agentes políticos, sociales, económicos, sindicales y culturales que sirva para fijar las condiciones concretas de ese referéndum. No se puede demorar en exceso la puesta en marcha de este procedimiento, más que nada porque el conflicto no puede seguir estancado, ha dicho el presidente, que ha explicado que en próximas semanas habrá un trabajo de contenido por parte de un grupo de académicos. Cuando esos trabajos del grupo de expertos estén suficientemente maduros, se iniciarán los contactos con fuerzas políticas catalanas. Algo que según Aragonés no ocurrirá hasta después del 28 de mayo, para no interferir en las elecciones. En un contexto de campaña, ha argumentado, es difícil tener las condiciones para un debate tan trascendental como este. Una parte de los trabajos tendrán que dejarse para una fecha posterior a las municipales. Pero no se pueden retardar en exceso. Comillas. Su voluntad, ha asegurado, es lograr grandes acuerdos en el Parlamento catalán. A pesar de que partidos como el PSC, CAP o JXCat avanzaron ya su oposición frontal a esta propuesta, respecto a la que solo los comunes han mostrado predisposición, Aragonés resta importancia a esas negativas, ya que no ha habido oportunidad aún de debatir en profundidad su propuesta. Aún así, ha advertido de que quien se oponga a su planteamiento estará entonces obligado a poner sobre la mesa su alternativa, y ha aprovechado para dirigirse
1-1, a PSC, Junts y la CAP, para retarles también a posicionarse sobre el acuerdo de claridad. Comillas, ¿qué piensa el PSC sobre el futuro de Cataluña? ¿Les parece bien el estatut recortado? ¿Seguirán negándose a un referéndum aunque haya una mayoría más amplia en el Parlamento? ¿Y qué propuesta hace JXCat? ¿Continuamos sin hoja de ruta estancados? Porque el problema de la estrategia de confrontación es que nunca hemos sabido bien en qué consiste. Ha dicho Aragonés. El presidente también ha sugerido a la CAP que su defensa de un referéndum con conexión internacional encaja perfectamente con el acuerdo de claridad.